Ana se ajustó el delantal de camarera. Mark, el gerente del restaurante donde trabajaba, no le quitaba los ojos de encima y no pudo evitar hacer un comentario sarcástico sobre su retraso. Ana, si no puedes llegar a tiempo al trabajo, serás completamente inútil para nosotros, le espetó con malicia. Antes de que ella pudiera responder, un zumbido, como una vibración, rompió el silencio del restaurante. Un niño de unos 8 años sentado en una mesa junto a la ventana se tapó los oídos, con el rostro desfigurado por el terror. Su padre, un hombre elegante, intentaba calmarlo con indiferencia. El estruendo se convirtió en un grito, y Mark ya se dirigía hacia ellos para echarlos del local. Ana fue la primera en avanzar con determinación. Se arrodilló junto al niño. Richard, el hombre, se acercó a ella al instante. «Váyanse», siseó, con la voz temblorosa por el pánico, a través del cual se abría paso la ira. «No lo toquen». Ana no apartaba los ojos del niño. Sin decir una palabra, sacó una pequeña piedra del bolsillo y, canturreando en voz baja, comenzó a manipularla entre las palmas de sus manos. El llanto de Leo se volvió ronco. Su mirada se posó en las manos de Ana. Richard se quedó paralizado. Mark se detuvo, como desconcertado. El ritual repetitivo funcionó, y el niño se fue calmando poco a poco. La piedra le servía de ancla personal. A los 16 años, su mundo se puso patas arriba cuando a su hermano pequeño, David, le diagnosticaron una terrible enfermedad. Su padre no pudo soportarlo y se marchó, y su madre, sumida en una profunda depresión, dejó a Ana sola con su hermano enfermo. Ella aprendió a leer su mundo sin necesidad de palabras, a comprender su sufrimiento silencioso. Tras la marcha de su madre, Ana tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar para mantener a su hermano, pagar las facturas y mantenerlo en una residencia. El trabajo de Mark era humillante, pero cada día, sintiendo la piedra en el bolsillo, ella creía que cualquier tormenta, incluso la más terrible, tarde o temprano, terminaría. Richard, un hombre cuyo poder se extendía por toda la ciudad, estaba acostumbrado a tenerlo todo bajo control, pero ante la enfermedad de su propio hijo, se sintió impotente. Su esposa Isabel no soportó esa pesadilla y se marchó, dejando a Richard solo con Leo. Él dedicó todas sus fuerzas a salvar a su hijo, invitando a los mejores médicos y terapeutas, pero ninguno de ellos pudo ayudar. Cada aparición pública se convertía en una prueba, y el cumpleaños de su hijo no fue una excepción. Hoy, esta camarera hizo lo que nadie más podía hacer. Entendió a su hijo como si ella misma sintiera su dolor, mientras que Richard, su propio padre, nunca pudo penetrar en su mundo interior. Leo inclinó la cabeza en silencio. Bajando lentamente las manos, extendió la palma hacia Ana con curiosidad infantil, señalando la piedra. Ana, sin querer romper el frágil equilibrio, con cuidado, como si se tratara de un cristal frágil, puso la piedra lisa y fría en su pequeña mano. El niño apretó los dedos, y su rostro, por fin, se relajó después de toda la noche. Richard se quedó en silencio, incapaz de expresar con palabras cómo lo había conseguido. Pero antes de que pudiera decir nada, Mark, que hasta ese momento había observado en silencio lo que estaba sucediendo, decidió intervenir. Su rostro estaba tenso, como una máscara, cuando se acercó a Ana. «¿Qué crees que ha sido eso, Ana?» Su voz era suave, pero se percibía en ella una firmeza genuina. «¿Has elegido precisamente este lugar, en medio del salón, para montar tu espectáculo? Ha humillado mi establecimiento ante todos los invitados». «Solo quería ayudarlo», susurró Ana en voz baja, tratando de liberar su mano. La vergüenza tenía sus mejillas. El niño no se encontraba bien, temblaba de miedo. «Tu trabajo es tomar pedidos y servir platos.
No dar consejos a los hijos de los clientes sin permiso. Ha infringido todas las normas imaginables e inimaginables de nuestro establecimiento y ha demostrado una falta de profesionalidad extrema. Richard se levantó, con la mirada fría y severa, como si mirara a través de Mark, sin verlo como un ser humano, sino como un molesto obstáculo. Dio un paso adelante y el gerente instintivamente aflojó su agarre. «La empleada ha cumplido con su tarea», dijo Richard, con voz tranquila y sin emoción. «Mi hijo está a salvo. Eso es lo único que importa ahora. Sus acciones son inapropiadas y poco profesionales. No la moleste más». Mark se dio la vuelta, esbozando una sonrisa de amabilidad que no encajaba en absoluto con su mirada fría y despectiva. Su objetivo era uno solo: mantener la apariencia de autoridad y no permitir que nadie, ni siquiera una simple camarera, pareciera más competente que él. «Señor, me alegro mucho de que el estado de su hijo haya mejorado, pero tenemos normas internas estrictas y el comportamiento de los empleados está claramente definido. Este tipo de acciones pueden sentar un precedente peligroso». ¿Cree que la voluntad es la solución eficaz al problema? La voz de Richard se tornó gélida. Sus principios no han traído nada bueno. Su método ha funcionado. Eso es un hecho indiscutible. Y ahora, si no le importa, me gustaría hablar con ella. Mark, sin prestar atención a su petición, se volvió de nuevo hacia Ana. En su cabeza ya había madurado una decisión. Le mostraría a todos quién era el dueño de la casa y le daría el último golpe humillante. «Ana, está despedida», dijo con voz clara y alta, para que lo oyeran en las mesas vecinas. «Vaya inmediatamente al cuarto de servicio y recoja sus cosas personales. No puedo tolerar este comportamiento». La sala se llenó de un silencio inquietante. Ana sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Despedida. Esa palabra la atravesó como un golpe helado. En una súplica desesperada y silenciosa, miró a Richard, ansiosa por recibir al menos un poco de apoyo. Pero él permaneció indiferente, sin mostrar ni compasión ni ira en su rostro. Era como si estuviera viendo una obra de teatro, sin intervenir en lo que estaba sucediendo. No dijo ni una palabra en su defensa, ni intentó impugnar la decisión de Mark. Mark sonrió con aire de suficiencia, satisfecho de que el influyente visitante no fuera a armar un escándalo. «Es mi decisión definitiva, señor. Las reglas son las mismas para todos», dijo con aire triunfante. «Su cena, por supuesto, corre a cargo del establecimiento». Richard asintió lentamente, como si estuviera pensando en algo. Luego se acercó a la mesa y tomó de la mano a Leo, que aún apretaba en su puño la piedra de Ana. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su chaqueta y se la entregó a Ana, que estaba paralizada por la conmoción. Su gesto fue profesional y carente de cualquier calidez. «Su jefe es miope, pero este es su establecimiento», dijo en voz baja y clara. «Sin embargo, usted tiene una habilidad útil. Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme mañana por la mañana. Tengo una propuesta de trabajo para usted». Ana tomó mecánicamente el grueso rectángulo de cartón. Sus dedos no sentían nada. Miró el nombre Richard Blackwood, grabado en oro, pero las letras se le nublaban ante los ojos. Él no intentaba salvarla. Simplemente contrataba a una especialista. Richard, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y, llevando de la mano a su hijo, que estaba completamente tranquilo, se dirigió hacia la salida. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Mark se volvió hacia Ana y en su rostro se reflejaba un odio descarado. Se sentía humillado, pero al mismo tiempo se sentía victorioso. «Te advertí que eras una inútil», espetó. «Y ahora, por tu culpa, solo tengo problemas. Vete de aquí, ahora mismo». Ana no recordaba cómo había llegado a la oficina. Se movía sin sentir nada,
como si alguien más la controlara. Vestida con ropa normal, metió algunas cosas personales en el bolso y cogió el sobre con la liquidación. Había tan poco dinero que resultaba incluso insultante. Mark, evidentemente, le había descontado todas las multas imaginables, y más. Al salir por la puerta trasera, evitó pasar otra vez por el vestíbulo, lleno de miradas curiosas y condenatorias. El aire nocturno, impregnado de frío, golpeó el rostro de Ana, pero no le proporcionó ningún alivio. La ciudad, como de costumbre, rebosaba de vida, resplandeciente de luces y del zumbido de los coches, pero para ella se había convertido de repente en un mundo extraño y hostil. Las últimas palabras de Mark resonaban como golpes en sus sienes, mezclándose con el tono imparcial de Richard Blackwood. Uno la humilló, el otro simplemente la consideró un recurso valioso. Ninguno de los dos la veía como una persona. Ana vagaba por las calles desiertas, sin prestar atención al camino, y apretaba con fuerza la tarjeta de visita en su bolsillo. No era un salvavidas, sino una carga que la empujaba hacia abajo, hacia el fondo. El silencio y el olor a humedad recibieron a Anna en su pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Dejó caer la bolsa al suelo y se dejó caer con desesperación en el desgastado sofá. Solo ahora, en la tranquilidad de su apartamento, se dio cuenta del peso de lo que había sucedido. Sin trabajo, no tenía dinero ni para el alquiler, ni para comprar productos básicos. Pero lo peor no era eso. En su corazón crecía una ansiedad devoradora por David. La residencia, Puerto Tranquilo, donde él vivía, era la opción más asequible que ella podía permitirse. Allí lo cuidaban. Tenía una habitación individual y un programa personalizado. Todo eso era caro, requería una gran inversión que ella proporcionaba, soportando pacientemente las humillaciones diarias de Mark. Pero ahora, esa fuente de financiación había desaparecido. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. El cartón grueso con letras doradas parecía burlarse de su situación. Oferta comercial. Así es como él denominaba no una ayuda, sino un trato. A sus ojos, él no veía a una persona en apuros, sino solo un instrumento capaz de resolver los problemas de su hijo. Y ahora, en ese modesto apartamento casi vacío, ella se sentía precisamente así, como un instrumento roto que había perdido su valor. Por la mañana no llegó el alivio. Ana se despertó con unas llamadas insistentes. No le apetecía contestar, pero las llamadas no cesaban. En la pantalla del teléfono apareció Tranquil Harbor y su corazón se encogió de ansiedad. Se pasó la mano por la cara, tratando de sacudirse el sueño, y aún así descolgó el teléfono. Ana, hola, soy la señora Davison. Oyó Ana en el auricular la voz tranquila y profesional de la directora de la pensión. Disculpe que llame tan temprano, pero tengo algo que comunicarle y, por desgracia, no son buenas noticias. Ana, apretando el teléfono con la mano, se sentó en la cama. En su corazón ya crecía la premonición de que no sería nada bueno. ¿Le ha pasado algo a David?, preguntó, con una voz que le sonaba extraña, ronca y antinatural. No, David está bien, no se preocupe. Está bien, ayer comió bien. Se trata de una cuestión administrativa. El caso es que se ha producido una avería en el sistema de calefacción y tenemos que realizar una reparación urgente y muy costosa. En relación con esto, la Junta Directiva ha tomado una decisión obligatoria. A partir del mes que viene, aumentaremos la cuota mensual de mantenimiento en un 20%. 20%. Ana calculó mentalmente esa cantidad. La cifra resultó ser enorme. Ya apenas podía hacer frente a los gastos anteriores, trabajando sin días libres, y ahora esa cantidad se había vuelto simplemente insoportable. Señora Davison, lo dudo. Es una cantidad muy considerable, susurró,
sintiendo cómo sus dedos se cubrían de frío. Ana, la entiendo perfectamente. La voz de la directora sonó compasiva, aunque contenida, como todo su trato. Le aseguro que hemos hecho todo lo posible por evitar esta situación, pero no tenemos otra salida. O se hace la reforma, o la inspección cerrará el centro antes de que empiece la temporada de calefacción. Yo misma llamaré a todos los familiares para avisarles con antelación. Es una pena que haya sucedido esto, pero las circunstancias son así. Debe confirmar su aceptación de las nuevas condiciones antes de que termine la semana. En caso de negativa, nos veremos obligados a buscar un lugar alternativo para David. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Ana solo oía su propia respiración. Encontrar otro lugar. Eso significaba sacar a su hermano de su único entorno familiar, privarle de su apoyo. ¿Y entonces a dónde iría? ¿A un internado público donde un solo empleado atendía a 30 pacientes? Solo de pensarlo se sentía insoportable. «Entendido, señora Davison», respondió suavemente. «Yo le haré saber mi decisión». «Perfecto, Ana. Esperaré su llamada». La conversación había terminado. Ana dejó el teléfono sobre la manta. Las paredes de la habitación parecían estrecharse, oprimiéndola. Era el final, definitivo y desesperanzador. Había perdido su trabajo y ahora corría el riesgo de perder también a su hermano. La desesperación era tan fuerte que ni siquiera quería llorar. Se quedó sentada, mirando fijamente un punto, hasta que su mirada se posó en la mesita junto al sofá, donde yacía una tarjeta dorada con el nombre de Richard Blackwood. La única esperanza, humillante, pero aún así existente. La hora que pasó le pareció una eternidad, pero se obligó a coger el teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número con dificultad, y tras el primer tono, se oyó una voz femenina fría y sin emoción. «Buenos días. Recepción de Richard Blackwood. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, me llamo Ana. El señor Blackwood me ha pedido que le llame y me ha dado su tarjeta», dijo, tratando de ocultar el temblor de su voz. Un momento, se oyó una melodía clásica anónima por el altavoz. La espera se hizo eterna, como una tortura. Se imaginó a la secretaria informando a su jefe de la llamada de una antigua camarera, y él, tal vez, ya no la recordaba. Pero al cabo de unos minutos, oyó al otro lado del teléfono su familiar voz grave, tranquila y sin emociones, igual que el día anterior. «Ana, estaba esperando su llamada. Venga a mi oficina hoy a las 2 de la tarde. Mi chofer la recogerá. Indique su dirección, por favor, y se la daré a mi asistente. No se demore, por favor». Sus palabras sonaban como una orden que no admitía réplica. No hubo ni una sola pregunta sobre su conveniencia, ni la más mínima muestra de compasión por su despido del día anterior. Indicó claramente la hora y el lugar, contando con que se cumpliera sin objeciones. «Sí, claro», respondió ella, incapaz de decir nada más. Él no dijo ni una palabra de despedida, solo colgó el teléfono. Ana le dio su dirección a la asistente sin emoción alguna, y conteniendo a duras penas el temblor, colgó el teléfono. La sensación de humillación se mezclaba con el miedo. Él la invitaba a su casa como si fuera un objeto que iba a adquirir. A las 2:05, un sedán negro de clase ejecutiva se detuvo silenciosamente frente a la entrada de su destartalado edificio. El conductor, vestido con un traje elegante, le tendió la mano en silencio y le abrió la puerta trasera. El interior del vehículo, que olía a cuero caro, estaba impecablemente limpio, en marcado contraste con su viejo abrigo y sus zapatos gastados. El trayecto hasta el centro de la ciudad transcurrió en silencio. El rascacielos Blackwood Tower, donde se encontraba su oficina, se elevaba sobre las nubes grises con su aguja. El interior del edificio estaba hecho de vidrio, acero y piedra pulida.
Personas vestidas con trajes caros se deslizaban por los pasillos, como si no se percataran de su existencia. Era un mundo diferente, un mundo donde el dinero y el poder lo determinaban todo, un mundo en el que ella se sentía extraña. La asistente, aquella cuya voz sonaba fría, la acompañó al despacho de Richard. La esperaba una amplia sala con ventanas panorámicas desde las que se divisaba toda la ciudad. Richard Blackwood, sin volverse, estaba de pie junto a la ventana contemplando la ciudad, donde los coches se agolpaban abajo. No había en su comportamiento ningún indicio de que se hubiera percatado de su presencia. «Siéntese», dijo sin volverse, y señaló con la mano uno de los dos sillones situados frente a una gran mesa de madera oscura. Ana se sentó en el borde del sillón, sintiéndose aún más insignificante en ese lujoso entorno. Él la hizo esperar varios minutos, ignorando ostensiblemente su presencia. Por fin, se giró lentamente. Su rostro era impenetrable y su mirada tan fría como el cristal de su rascacielos. «Ana, vayamos al grano. Tengo poco tiempo», dijo mientras se sentaba en un enorme sillón que más bien parecía un trono. «Ayer demostró algo especial. Lograste calmar a mi hijo. He probado a muchos especialistas destacados. He invertido cientos de miles de dólares, pero nadie ha logrado una eficacia tan rápida y evidente como tú anoche, utilizando solo una piedra normal». Hizo una pausa, mirándola fijamente a la cara, como si intentara determinar su verdadero valor. «Lo que le pido es que trabaje para mí. Su única tarea será estar cerca de Leo. Cuídele, tranquilícelo, acompáñelo a todas partes, donde sea necesario. Vivirá en mi casa. Yo me haré cargo de todos los gastos, alojamiento y manutención. Tendrá una habitación individual que dará al cuarto de los niños». Ana se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras para responder a esta propuesta. ¿Vivir en su casa? Eso sobrepasaba todos los límites de lo aceptable. «¿Cuáles serán las condiciones?», preguntó finalmente en voz baja. Richard sonrió, pero era una sonrisa indiferente, que no se reflejaba en sus ojos. «Las condiciones son muy sencillas. Te dedicarás por completo a Leo. Tu único día libre en 2 semanas no te exime de la necesidad de estar localizable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si Leo te necesita en tu día libre, estás obligada a volver inmediatamente. Entiendo que tienes una situación complicada con tu hermano, y te ofrezco una remuneración que cubrirá con creces todos tus gastos. El contrato estipula una estricta confidencialidad con graves sanciones por su incumplimiento. A cambio, espero una dedicación total. La decisión es tuya». Sus palabras sonaban como golpes de martillo. No le ofrecía una oportunidad de desarrollo, sino una jaula de oro que la privaba de su libertad y la convertía en una cuidadora a tiempo completo, despojada de su propia vida. «¿Y qué hay del salario?», preguntó Ana, con el pecho oprimido por la vergüenza y la desesperanza. En ese momento, solo esa pregunta era realmente importante. «Le pagaré 5 veces más de lo que gana en este restaurante», dijo él, mencionando una cifra que hizo que Ana contuviera el aliento. Esa cantidad cubriría con creces los gastos de la residencia para David, incluso teniendo en cuenta el aumento, y le dejaría dinero para sus propias necesidades y algo más. Era su salvación, pero al mismo tiempo su sentencia. «Yo tengo que pensarlo», susurró, sabiendo que no tenía una opción real. «No tiene tiempo para pensarlo», dijo él bruscamente. «Mi oferta solo es válida en este momento. ¿Sí o no? La respuesta debe ser inmediata. Si es no, puede marcharse y no volveremos a vernos nunca más. Pero recuerde, nadie le ofrecerá una suma así. Sé en qué situación se encuentra. Esta misma mañana he ordenado que recopilen información sobre usted. No tiene estudios.
Sus perspectivas son inciertas, pero tiene un hermano enfermo que necesita un tratamiento costoso. Está en apuros, Ana, y yo le ofrezco una salida. Él lo sabía todo sobre ella. No solo le ofreció un trato, sino que la acorraló, privándola de cualquier posibilidad de negociar o resistirse. Disfrutaba de su poder, de su habilidad para mover los hilos. «Acepto», exhaló ella, y en ese consentimiento se traslució la amargura del reconocimiento. «Lo sabía», dijo él con la misma sonrisa fría en los labios. Pulsó un botón en el selector. «Emily, trae el contrato para la señorita...». Se detuvo, ya que ni siquiera se había molestado en averiguar su apellido. «Smith», dijo Ana. «Es para la señorita Smith». Y llama al chofer. Él la llevará a casa a recoger sus cosas. Se muda con nosotros hoy mismo. La asistente trajo una impresionante carpeta con documentos. Ana hojeó rápidamente las páginas, cubiertas de pequeño texto legal. Sin entender casi nada, comprendió lo esencial. Estaba entregando su vida al completo a Richard Blackwood. Las condiciones de confidencialidad, de estricta privacidad y de sanciones económicas ocupaban páginas enteras. Al firmar el contrato en el lugar indicado por Emily, Ana sintió que ponía su firma bajo una decisión irreversible. Volver al antiguo apartamento a por sus cosas resultó surrealista. El conductor esperó en silencio en la entrada mientras ella, en un arrebato, metía en una vieja maleta ropa y algunas pequeñas cosas que le eran valiosas. Al dejarlo casi todo, era consciente de que esas cosas no tendrían cabida en su nueva vida. Al cerrar la puerta del apartamento, no sintió alivio, sino solo vacío. Había vendido su libertad y ahora tenía que descubrir cuál era el precio de ese trato. La mansión de Richard Blackwood, construida en vidrio y hormigón, ocupaba una superficie impresionante en una prestigiosa zona residencial. Su aspecto recordaba más a un museo moderno que a una vivienda. Techos altos, muebles lacónicos, ventanas panorámicas que daban a un césped perfectamente cuidado. Todo era impecable, pero daba la impresión de un lujo inaccesible y frío. En el espacioso vestíbulo, la recibió una mujer cuya belleza era tan pulida e impecable como el interior de la casa. Aparentemente, tenía unos 30 años, un peinado perfecto, un elegante vestido de diseño y una sensación de ligera superioridad, deliberadamente discreta pero expresiva, adornaban su rostro. «Tú debes de ser Ana», dijo. Su voz era agradable, pero carecía de calidez. Miró rápida y evaluativamente a Ana y su vieja maleta. «Me llamo Catherine. Soy la prometida de Richard. Él me avisó de tu llegada, aunque, sinceramente, no entiendo su prisa». Catherine no le tendió la mano para saludarla, manteniendo la distancia. Sus palabras eran corteses, pero entre líneas se leía un descontento evidente. Ella era la dueña de la casa, y la llegada de Ana claramente trastocaba sus planes. «La ama de llaves le mostrará su habitación. Está en el ala del servicio, junto a la habitación de Leo. Espero que comprenda que su presencia en la casa debe ser lo más discreta posible. Richard y yo valoramos la tranquilidad y la privacidad». Ana asintió en silencio. El ala de servicio. Eso lo dejaba todo claro. Ella no era una invitada ni una especialista. Era una empleada, cuyo lugar estaba claramente definido. Una ama de llaves mayor llamada Marta, con rostro impenetrable, la condujo por un largo pasillo estéril. La habitación de Ana era espaciosa y estaba amueblada con muebles caros, pero anónimos. Desde la ventana se veía la pared ciega del ala contigua. Era una prisión cómoda. «La cena para el personal es a las 7 en la cocina», informó Marta brevemente. «El señor Blackwood ha ordenado que empiece a trabajar hoy mismo. Leo está ahora mismo en su sala de juegos. Le está esperando». La puerta se cerró detrás de la ama de llaves, y Ana
se quedó sola. Se sentó en el borde de la cama, perfectamente hecha, sin explicaciones, sin instrucciones, simplemente lanzada de repente a lo desconocido. La habían abandonado a su suerte para ver si era capaz de resistir. Tras respirar hondo, Ana se levantó y se dirigió por el pasillo hacia la habitación de Leo. La puerta estaba entreabierta y ella miró dentro. El niño, sentado en el suelo de espaldas a ella, construía concentrado una torre con cubos de colores, completamente absorto en su tarea. Ana entró en silencio y se sentó en el suelo, a unos metros de él, sin decir nada. Simplemente se quedó allí, dándole tiempo para acostumbrarse a su presencia. Pasaron varios minutos antes de que Leo, sin cambiar de postura, extendiera la mano hacia atrás, con la palma hacia arriba. Ana, comprendiendo su intención, sacó de su bolsillo una piedra lisa y redondeada y la puso en su pequeña mano. El niño apretó la piedra en su puño, sin apartar la vista de la construcción de su torre. En ese intercambio silencioso, en ese tierno contacto, residía toda la esencia de su comunicación, su primer paso hacia el otro en esa nueva realidad hostil para ambos. Catherine observaba en secreto lo que sucedía en la tableta, donde se transmitía la imagen de una cámara oculta. Veía cómo la antigua camarera que Richard había traído a casa estaba sentada en el suelo de la habitación de su futuro hijastro. Catherine no podía ocultar su indignación. Richard había actuado de forma impulsiva y temeraria al decidir acoger en su familia a la primera mujer que se le había cruzado, solo porque había sido capaz de calmar al niño en el restaurante. Durante todos estos años, 2 años, Catherine había intentado conquistar a Richard, demostrarle que era digna de ser su esposa, la esposa ideal para un hombre de su nivel, y una madre cariñosa para su complicado hijo. Había aprendido a contener los arrebatos de ira de Leo. Había aprendido a sonreír cuando por dentro se agitaba una tormenta de emociones. Creó la ilusión de un mundo perfecto, donde todo estaba bajo su control. Pero ahora esa chica, Ana, con su extraña piedra y su voz tranquila, había destruido la frágil estructura de su tranquilidad. Richard la miró ayer con una curiosidad que Catherine no había sentido en su mirada desde hacía mucho tiempo. Eso era inaceptable. Catherine no permitiría que esa chica ingenua alterara el orden establecido, y Catherine se encargaría personalmente de que Ana entendiera cuál era su lugar. Con determinación en su corazón, apagó la tableta y se dirigió a la habitación de los niños. La puerta de la sala de juegos se abrió sin previo aviso. Catherine entró con una sonrisa deslumbrante en los labios, pero sus fríos ojos permanecieron impasibles. «Leo, cariño, he venido a ver cómo estáis», dijo, ignorando deliberadamente a Ana, que seguía sentada en el suelo. «Oh, ¿todavía estáis aquí? Pensaba que teníais algún programa especial, no solo tumbaros en la alfombra». Ana se levantó lentamente, sintiéndose incómoda ante la atenta mirada de Catherine. «Pensé que, para empezar, era importante que Leo se acostumbrara a mí, para que no se sintiera amenazado», respondió en voz baja. «¿Amenazado?». Catherine se rió con ironía. «Querida, el único peligro para Leo en esta casa es su propia salud. Y tu misión, según me ha contado Richard, es encaminarlo por el buen camino. Leo tiene un horario de actividades muy detallado, elaborado por los mejores especialistas. Lo dejaré en tu habitación. El cumplimiento estricto del horario es un requisito imprescindible. ¿Entendido? No tomes ninguna iniciativa por tu cuenta». Catherine se acercó a Leo e intentó acariciarlo, pero el niño, sin apartar la vista de su torre, como si presintiera el contacto, se apartó. Una expresión de irritación se dibujó en el rostro de Catherine, pero la contuvo al instante. «Ya ven, evita el contacto físico.
Son cosas elementales que deberían entender si tuvieran un mínimo de educación, comentó con ironía, dándose la vuelta y saliendo de la habitación, dejando tras de sí una estela de perfumes caros y una tensión palpable. Ana volvió a caer al suelo, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Desde el principio, supo que se encontraba en una situación sin salida. Catherine había dejado claro que no aceptaba rivales y que haría todo lo posible por desacreditar a Ana, mostrándola como una incompetente. Por la noche, en la espaciosa cocina del personal, Ana sintió toda la aguda incomodidad de su situación. El cocinero, el jardinero, las criadas, todos mantenían una animada conversación, pero la ignoraban a ella. Le lanzaban miradas de reojo, pero nadie se atrevía a hablar con ella. O bien eran gente de Catherine, o simplemente no querían arriesgarse a relacionarse con la recién llegada, cuyo lugar en la casa seguía siendo incierto. Ana comió rápidamente su modesta cena en completa soledad y se retiró a su habitación. Ese aislamiento era mucho más doloroso que la hostilidad abierta. Era una extraña, y cada momento se lo recordaba. Por la noche, Richard la llamó y la recibió en su despacho, que al igual que su oficina en el rascacielos, era espacioso y anodino. «Siéntese», le dijo sin levantar la vista, con la mirada fija en la pantalla del ordenador portátil. «Cuénteme los resultados del primer día de trabajo». «¿Del día?». Ana se quedó desconcertada. «Solo han pasado unas horas». Por fin, él la miró, y en su mirada no había nada más que una impaciencia gélida. «No le pago por el tiempo que dedica, sino por los resultados que obtiene, señorita Smith. Necesito entender su plan. ¿Cómo piensa conseguir que mi hijo pueda interactuar plenamente en la sociedad? ¿Qué ha hecho hoy, aparte de pasar tiempo con él en el suelo?» «He intentado conectar con él», comenzó a decir Ana, pero él no la dejó terminar. «No me importa el contacto. Necesito un niño cuyo comportamiento sea predecible y esté bajo control. Catherine afirmó que usted no respetó su horario. ¿Es eso cierto?». «Todavía no lo he conocido, pero estoy convencida de que no se le puede obligar a hacer cosas para las que no está preparado. Eso solo puede hacerle daño. Mi experiencia con mi hermano». «Tu hermano no es mi hijo», declaró él. «No te he invitado para discutir detalles familiares, sino para resolver un problema. Tienes un mes para demostrar tus resultados. Si al cabo de un mes no veo avances significativos, nuestro contrato quedará rescindido. Ahora vete. Mañana por la mañana espero un plan de acción detallado para la semana». Ana salió del despacho sintiéndose completamente destrozada. Él no solo no quería escucharla, sino que además menospreciaba la única experiencia que ella tenía. Para él, ella no era más que otro objeto, una inversión que debía reportarle beneficios. No había empatía ni reconocimiento de sus sentimientos, solo exigencias estrictas y ultimátums ineludibles. De vuelta en su habitación, se quedó sentada en la penumbra durante mucho tiempo, mirando fijamente a la pared. Se encontraba en una situación sin salida. Por un lado, la hostilidad de Catherine, por otro, la fría presión de Richard, y entre ellos, un niño frágil y asustado, rehén de las ambiciones y decepciones de los adultos. Ana sacó de su bolsillo su piedra lisa. Su superficie fría era lo único que la conectaba con su vida pasada, lo único que parecía real en este mundo falso. Lo apretó con tanta fuerza en su mano que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. No sabía si podría aguantar ese mes. Ana apenas durmió, pasando toda la noche elaborando el plan que Richard le había pedido. No podía escribir lo que esperaban de ella, un horario estricto y métodos de corrección. En su lugar, describió su enfoque basado en la paciencia y la confianza. Primera semana. Creación de un entorno seguro. Objetivo:
Lograr que Leo me perciba no como una amenaza, sino como un elemento estable y predecible de su mundo. Métodos: presencia conjunta en silencio, ausencia de coacción, uso de rituales familiares. Sabía que a Richard no le gustaría, pero le resultaba impensable escribir algo que no fuera cierto. Por la mañana, al dejar la copia impresa en su escritorio, sintió como si hubiera dado un paso voluntario hacia el abismo. La mañana comenzó con una visita inesperada. A las 9 en punto, cuando Ana y Leo estaban sentados en el suelo de la sala de juegos, examinando unas figuras de madera pulida, Catherine entró en la habitación con un hombre que no conocían y que llevaba un estuche de violín. «Buenos días, Ana», preguntó Catherine con voz gélida. «¿Por qué no estás en la sala de música? Leo tiene hoy clase de música con el señor Henderson. Tú debías prepararlo». «Creo que para Leo será una carga demasiado grande», dijo Ana tranquilamente, levantándose. «Acaba de empezar a confiar en mí, y una nueva situación con un desconocido podría arruinarlo todo». Catherine miró a Ana con tal desprecio como si estuviera loca. Su objetivo era claro: demostrarle a Richard que el enfoque intuitivo de Ana era una tontería y que el único camino correcto era la disciplina estricta que Catherine cultivaba con tanto ahínco. «A nadie le interesa tu opinión. Richard le paga enormes sumas de dinero a Henderson y él te paga a ti para que cumplas con el calendario, no para que lo obstaculices. Leo, vamos», le tendió la mano al niño. Leo apartó la mano y apretó con más fuerza el jirafa de madera en su puño. Empezó a balancearse y de su pecho salió un murmullo sordo y silencioso, presagio de la tormenta que se avecinaba. «Por favor, no», susurró Ana casi suplicante. «Ya sabes que aún no está preparado». «Veo que no estás a la altura de tus responsabilidades», dijo Catherine con dureza. «Señor Henderson, por favor, comience. Quizás la música lo calme». El violinista, sintiéndose incómodo en esa situación, sacó su instrumento y pasó el arco por las cuerdas. El sonido, agudo y penetrante, rompió el silencio, como si lo hubiera destrozado. Para Leo fue un verdadero shock. Lanzó un grito, no tan fuerte como en el restaurante, sino suave, asustado, lleno de terror. El niño se levantó horrorizado, dejando caer los juguetes, y comenzó a golpearse la cabeza contra la pared blanda, una y otra vez, monótonamente y con creciente terror. «¡Basta!», le gritó Ana al violinista. «¡Quita el violín!». El señor Henderson se quedó paralizado, indeciso. Catherine estaba pálida, pero su rostro estaba tenso, lleno de obstinada ira. No tenía intención de ceder. «Solo está buscando una excusa. Hay que ser inflexible», susurró. Ana ya no prestaba atención a las palabras. Se acercó a Leo y se sentó a su lado, pero no intentó detenerlo. Comenzó a balancearse al ritmo de sus movimientos, y en voz baja, casi sin hacer ruido, tarareó la misma melodía que en el restaurante, sin palabras. Sin invadir su espacio personal, se fundió con él, compartiendo su miedo. Leo no se calmó de inmediato, pero poco a poco se fue tranquilizando, y sus gritos dieron paso a sollozos silenciosos. Dejó de golpearse la cabeza contra la pared y simplemente se deslizó al suelo, acurrucándose impotente en una bola. Ana, sin interrumpir su suave tarareo, se sentó a su lado y le tendió una piedra lisa. El niño, sin apartar la mirada, la tomó y la apretó en su mano. Catherine observaba en silencio lo que estaba sucediendo, con una mezcla de furia y miedo en sus ojos. El plan que había elaborado tan cuidadosamente se había derrumbado. Esperaba demostrar la incompetencia de Ana, pero en cambio provocó un ataque de Leo, y además en presencia de un extraño. El señor Henderson, tras disculparse, recogió rápidamente su violín y se marchó. «Es culpa tuya», susurró Catherine cuando se quedaron a solas.
Lo has corrompido con tus concesiones blandengues. Se lo contaré todo a Richard inmediatamente. Tiene que saber que su dinero se está malgastando. Salió corriendo de la habitación y Ana la oyó marcar un número de teléfono con furia, con voz airada. Ana se quedó en el suelo junto al indefenso Leo. Se sentía devastada al darse cuenta de que este incidente se le presentaría a Richard de la forma más negativa posible. Ana había intentado proteger al niño, pero por desgracia solo había empeorado su ya frágil situación. Una hora más tarde, Richard llegó a la casa. Irrumpió en la sala de juegos sin siquiera llamar a la puerta. Su rostro estaba teñido del color de una densa tormenta que se avecinaba. ¿Qué ha pasado aquí? Su voz sonaba tranquila, pero se percibía una amenaza en ella. Ana se levantó. Leo seguía sentado en el suelo, pero sus lágrimas se habían secado y miraba fijamente a un punto. Catherine insistió en la clase de música, a pesar de mis advertencias de que Leo no estaba preparado. El sonido agudo provocó inmediatamente un arrebato de ira en él. Catherine afirmó que usted no respetó el horario y que con su inacción lo llevó al extremo, dijo Richard secamente. Según ella, usted se limitó a observar cómo se golpeaba la cabeza contra la pared. Eso es mentira. Intenté calmarlo. Lo detuve. Interrumpí una reunión importante y volví a casa porque mi prometida me llamó presa del pánico y me dijo que usted estaba poniendo en peligro a mi hijo. Su voz sonaba airada. He estudiado su supuesto plan. ¿Garantizar la seguridad? ¿Una presencia conjunta y silenciosa? ¿Considera que ese es un enfoque serio? Le contraté para que tomara medidas decisivas, no para que meditara. Exijo resultados visibles, pero solo recibo evasivas y quejas. La violencia no conducirá al progreso, afirmó Ana con seguridad, mirándole directamente a los ojos. No podrá obligarle a ser normal. Lo único que puede hacer es crear un ambiente de seguridad para él. Todo lo que ha ocurrido hoy es consecuencia de la presión, no de mi indiferencia. Richard se quedó pensativo por un momento, aturdido por su tajante negativa. Sin embargo, su rostro volvió rápidamente a adoptar una expresión severa. Le quedan 3 semanas y 6 días, señorita Smith. No aceptaré excusas. Espero resultados. Si no los hay, volverá al lugar de donde la traje. ¿Entendido? Se dio la vuelta y salió dando un portazo. Ana se quedó paralizada en medio de la habitación, consciente de que acababa de firmar su sentencia de muerte. Había desafiado la voluntad de ambos amos, convirtiéndose no solo en una invitada, sino también en una enemiga. Los días se alargaban, convirtiéndose en una existencia tortuosa y tensa. Ana aprendió a ser una sombra invisible, moviéndose por la enorme casa casi sin hacer ruido, comunicándose solo cuando era necesario y evitando encontrarse con Catherine. Pero ésta parecía sentir su presencia y la encontraba por sí misma. Cada día, la prometida de Richard sometía a Ana a interminables controles, buscando la más mínima pega. Cambiaba los planes de Leo sin dar explicaciones, y luego, cuando esto inevitablemente provocaba crisis en el niño, acusaba a Ana de negligencia e incompetencia. Era un juego psicológico sofisticado y agotador. Catherine nunca levantaba la voz, especialmente cuando Richard estaba presente. Se comunicaba con Ana con una cortesía fría, pero cada una de sus palabras era como una punzada sutil. Ana, ¿estás segura de que Leo debe comer manzanas? Su nutricionista recomendó peras. ¿No habrás ignorado el programa que él elaboró? ¿O le has vuelto a dejar jugar con esas piedras sucias? Acordamos seguir el programa educativo. Ana se sentía atrapada. Intentaba defender su punto de vista, explicar que su enfoque se basaba en la intuición y en muchos años de experiencia trabajando con su hermano,
que era realmente eficaz, pero Catherine se mantenía inflexible, guiándose únicamente por la fría lógica. Richard, por su parte, era ciego a cualquier argumento, excepto uno: el silencio. Si Leo estaba tranquilo, Richard no intervenía. Pero si se producía un estallido de emociones, lanzaba a Ana una mirada de reproche, llena de decepción, que era más dura que cualquier grito. O no se daba cuenta, o no quería darse cuenta de las manipulaciones de su prometida. Solo valoraba el resultado. El proceso en sí no le interesaba. Ana era para él solo un instrumento, una inversión que debía reportarle dividendos en forma de tranquilidad. Por las noches, Richard y Catherine cenaban en el espacioso comedor, compartiendo conversaciones sobre asuntos de actualidad, crónicas sociales y planes para la próxima boda. Una de esas noches, Ana, al pasar junto a la puerta entreabierta, escuchó su conversación. «Cariño, sigo preocupada por esa chica», dijo Catherine, con voz suave y cariñosa. «No sabemos nada de ella. ¿Quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Qué pasado tiene?» Confiar ciegamente en Leo le parecía un paso demasiado arriesgado. «Está aguantando», dijo Richard lacónicamente, con un tono de voz cansado. «Leo se ha calmado. Los ataques son menos frecuentes. Eso me basta». «¿Pero a qué precio, Richard?» «Ella tolera sus rarezas, le permite aislarse con sus piedras. Eso no es progreso, es estancamiento». Los expertos dijeron que había que ayudarlo a salir de su mundo cerrado, no rodearlo de muros cada vez más altos. Me temo que ella simplemente le está causando un daño irreparable a largo plazo a cambio de una tranquilidad momentánea. Ana se quedó paralizada en la puerta, con el corazón encogido por el dolor. Catherine le asestaba los golpes más dolorosos, cuestionando no solo sus métodos, sino también su propia personalidad, su único apoyo, su relación con Leo. «¿Tienes alguna otra sugerencia?» La voz de Richard denotaba cierta irritación. «Ya hemos probado a todos tus expertos y solo han empeorado la situación. Mientras sus métodos den resultado, se quedará aquí». Se acabó la conversación. Ana se apartó de la puerta y se apresuró a salir al pasillo. Él la había defendido, pero no como persona, sino como herramienta. Mientras sus métodos fueran eficaces, ella sería valiosa, y solo por eso la mantendrían en esa casa. Comprenderlo era una verdad amarga y humillante. La culminación llegó exactamente una semana después. Richard iba a participar en un gran baile benéfico organizado por su empresa. Este evento era de gran importancia para la imagen de la empresa, y Richard decidió que Leo debía acompañarlo en él. «Será nuestra primera salida juntos en mucho tiempo», declaró durante el desayuno, sin dirigirse a nadie en particular. «Todo debe salir a la perfección. Ana, tú eres la responsable de ello». Ana sintió un escalofrío. Una cosa era tranquilizar al niño en el ambiente acogedor del restaurante o en su habitación privada, y otra muy distinta era controlar su estado en un entorno tan grande y ruidoso, una enorme sala llena de cientos de personas, música a todo volumen y luces brillantes. Era una auténtica cacofonía. «Richard, quizás sea mejor no hacerlo», comenzó ella con recelo. «Para Leo será una prueba demasiado dura. Habrá demasiadas cosas que le perturbarán. No le pago por evaluar mis decisiones, sino por resolver problemas», declaró bruscamente. «Si no pueden garantizar la tranquilidad de mi hijo durante 2 horas, entonces cometí un error al confiar en ustedes. Considérenlo un periodo de prueba». Catherine, sentada frente a Anna, la miró con una expresión de triunfante confianza. Era su momento, y no iba a dejarlo pasar. El día de la recepción, Catherine asumió toda la responsabilidad de preparar a Leo. Le eligió un traje que, en su opinión,
Era elegante, pero sin duda incómodo debido al tejido de lana áspero. Ana intentó objetar, señalando que ese traje y el gel de olor fuerte que ella insistió en usar para peinar a Leo serían fuertes estímulos táctiles y olfativos para el niño. Pero Catherine se mantuvo firme. Debe parecerse al hijo de Richard Blackwood, no a un hombre criado en la naturaleza, dijo. Tu tarea es calmar sus caprichos. La velada fue un fracaso desde el principio. En la enorme y ruidosa sala, Leo se sintió inmediatamente inquieto. Apretó la mano de Ana y su mirada se deslizó nerviosamente por la sala. Ana trató de calmarlo. Encontró un lugar tranquilo para ellos, le dio su piedra favorita y le habló en voz baja, tratando de distraer su atención. Durante un tiempo, eso ayudó, pero luego comenzó la parte oficial del evento. Sonó música a todo volumen, se encendieron los focos y Richard subió al escenario. En ese momento, Catherine, involuntariamente, como por casualidad, dejó caer su pequeño bolso metálico sobre el brillante suelo de mármol. El ruido de la caída fue muy fuerte. Eso fue la gota que colmó el vaso. Leo gritó. No fue un simple grito, sino un grito desgarrador de desesperación y horror que atravesó el murmullo de la sala y atrajo cientos de miradas hacia ellos. Richard, paralizado en el escenario, se detuvo a mitad de la frase. Toda la atención se centró en su hijo, que estaba entrando en histeria, y en la chica desconcertada, incapaz de calmarlo. Ana intentó llevarse a Leo, pero él se resistía, se tiraba al suelo, gritaba y se tapaba los oídos con las manos. Ninguno de sus métodos habituales funcionaba, estaba impotente. Fue un fracaso público que dejó una huella indeleble. Richard Blackwood nunca olvidará la vergüenza que sintió. Los guardias los acompañaron por la salida de servicio. El regreso a la mansión estuvo marcado por un silencio ensordecedor, mucho más aterrador que cualquier grito. Leo, agotado, se quedó dormido en el asiento. Richard permaneció en silencio, sentado delante junto al conductor, pero Ana podía sentir su ira, fría y aguda como una navaja. Catherine, sentada junto a Anna, llevaba una máscara de sincera compasión en el rostro, pero en sus ojos brillaban chispas, como luces diabólicas. Al llegar, Richard esperó a que Ana acostara a Leo, que ya se había quedado dormido. A continuación, le hizo un gesto para que lo siguiera al estudio, y Catherine entró tras ellos, como para brindar apoyo moral. Creo que todo está claro, comenzó Richard, con voz tranquila, pero impregnada de una calma casi mortal. No miraba a Ana, su mirada estaba fija en la ventana oscura. Has fracasado. No solo has fracasado, sino que has sido un desastre total. Me has avergonzado y has llevado a mi hijo a la desesperación. Fue una provocación, suspiró Ana, consciente de que cualquier objeción por su parte sería inútil. Su aspecto, su aroma, y luego ese estruendo. No quiero escuchar excusas, la interrumpió Richard. Solo veo los hechos. Y el hecho es que la inversión que hice en ti no ha dado resultado. Ha resultado ineficaz. La palabra inútil le golpeó como un puñetazo en el corazón. Era la misma palabra que había utilizado Mark. Nada había cambiado, solo se había trasladado de una celda a otra más lujosa. Richard, no seas tan duro, dijo Catherine. Ella lo ha intentado con todas sus fuerzas. Simplemente, sus competencias no se ajustan a nuestras exigencias. Tienes una oportunidad, dijo Richard, sin mirarla. Una semana. Durante ese tiempo, espero cambios radicales e indiscutibles. Ni un solo fallo. Silencio total. Si en 7 días no veo progresos, nuestro contrato quedará rescindido. Ahora vete. Ana salió del despacho como si tuviera las piernas de algodón. En su habitación, tras cerrar la puerta, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. En su interior,
solo reinaba un vacío frío y resonante. Se sumergió en ese abismo, incapaz de salvar a Leo, incapaz de protegerlo. Y allí estaba de nuevo, al borde del precipicio. Una semana. No era una oportunidad, solo un aplazamiento de lo inevitable. Al acercarse a la ventana, vio una pared ciega. Por primera vez en muchos años, su confianza, su fe en que podía comprender y ayudar, se desmoronó como un ancla que se desprende de su cadena. Navegaba en la más absoluta oscuridad, completamente sola. Los 2 primeros días de vacaciones transcurrieron en un ambiente de creciente horror. Ana, como una máquina, seguía sin rechistar todas las instrucciones de Catherine, sin atreverse a desviarse ni un paso, sin hacer ningún movimiento imprudente que pudiera provocar a Leo. Se había convertido en una función perfecta, en una ejecutora desalmada. Leo lo sentía. Se encerró aún más en sí mismo, dejando de reaccionar incluso a su acercamiento, fijando la mirada en un punto durante horas, o jugando apáticamente con los cubos. No había crisis, pero reinaba una atmósfera de tierra quemada, no de paz. Catherine observaba lo que sucedía con la sensación de haber cumplido con su deber. ¿Lo ves, Richard? La disciplina y el enfoque estricto dan resultado, le explicaba por las noches. Sin berrinches. Solo había que limitar su independencia. Richard asintió en silencio, pero en sus ojos no se veía ni una pizca de satisfacción. Veía a su hijo y esa visión le inquietaba. Leo permanecía en silencio, pero en sus ojos no había ni una chispa de vida. Al tercer día, Ana se despertó mucho antes del amanecer, invadida por una claridad. Era imposible seguir viviendo así. Estaba perdiendo. Al salvar su trabajo, estaba traicionando tanto a Leo como a sí misma. Al levantarse, Ana se acercó a la mesa y miró la foto de su hermano David, que había traído de casa. Su sonrisa, siempre tan especial, distante, parecía atravesarla. Recordó el caso en que los médicos intentaron obligarlo a hacer algo que le resultaba insoportable, y cómo, después de eso, David se negó a comer durante toda una semana. En ese momento, comprendió una simple verdad. No se puede entrar por la fuerza en el ámbito ajeno. Solo se puede tender un puente y esperar que alguien quiera cruzarlo. Esa mañana, Ana tomó la decisión de dejar de tener miedo. Si la esperaba el despido, que fuera porque había actuado como creía conveniente y no porque hubiera sido una marioneta obediente. Haciendo caso omiso del horario que colgaba de la pared, tomó a Leo de la mano. El niño reaccionó con apatía, pero no se resistió. En lugar de hacer ejercicios sensoriales en la estéril sala blanca, lo llevó, contrariamente a lo previsto, a través de toda la casa, pasando por delante de la sorprendida Marta, la ama de llaves, hasta la puerta trasera, que daba acceso al jardín. Detrás del césped cuidadosamente cortado, se alzaba un invernadero abandonado, una vieja construcción que llevaba mucho tiempo sin utilizarse. Ana encontró una llave oxidada en la caja donde se guardaban las herramientas de jardinería, y con esfuerzo la giró en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido lastimero. En el interior flotaba un olor a tierra húmeda, hojas mohosas y polvo. Los rayos del sol, que se abrían paso a través de los cristales empañados, dibujaban columnas de luz en el suelo, en las que bailaban motas de polvo. Contra las paredes había macetas con plantas marchitas y sacos de tierra. Era un lugar donde no reinaba el orden perfecto de la casa de los Blackwood. Era un lugar lleno de vida y autenticidad. Desde la ventana de su despacho, Richard observaba una procesión inusual. Esto le hizo fruncir el ceño. ¿Cómo se atrevían? Estaban violando una orden directa de respetar el régimen. Richard ya estaba dispuesto a pulsar el botón del selector y llamar a la seguridad
para que los trajeran de vuelta a la casa. Pero en ese momento algo le hizo detenerse. Se dio cuenta de que su hijo, que durante los últimos 2 días se había comportado como si estuviera paralizado, de repente había cobrado vida. Leo observaba con curiosidad todo lo que le rodeaba. Tocó con cuidado la telaraña de la esquina y pasó los dedos por la superficie rugosa de un antiguo recipiente de barro. En él había nacido el movimiento, la vida. Richard observaba esto sin apartar la vista, dejando sus documentos de trabajo olvidados sobre la mesa. Había gastado una fortuna para proporcionar a su hijo un entorno ideal, protegido y controlado, pero ahora veía cómo la vida brotaba en él gracias al contacto con el polvo, la suciedad y el desorden. Ana encontró una regadera vieja y agrietada. La llenó con agua de lluvia de un barril que había en la entrada y se acercó a la maceta, donde milagrosamente se conservaba un pequeño hiedra casi completamente seco. Ana le enseñó a Leo cómo regar la tierra seca, y el niño observó con admiración cómo la humedad penetraba en el suelo, oscureciéndolo. Ana le tendió la regadera. Leo la tomó con renuencia y regó la planta él mismo, moviéndose lenta y concentradamente, como si estuviera realizando la tarea más importante de su vida. Cuando se acabó el agua, miró la regadera vacía y luego a Ana. Sus labios temblaron. Señaló primero con el dedo la regadera y luego el barril, y con voz ronca pero clara pronunció la palabra que Ana había estado esperando. Otra vez, otra vez, otra vez. No era solo una palabra, era una petición real, un diálogo. Por primera vez en todo este tiempo, Leo no solo percibía la realidad que le rodeaba, sino que entraba en contacto con ella. En sus ojos se leía una necesidad imperiosa. A Ana se le humedecieron los ojos, pero le sonrió con una sonrisa sincera y cálida. «Está bien, Leo. Trato hecho. Recargaremos». Sin saber que Richard seguía observándolos desde la ventana, ella no oyó sus palabras, pero él vio cómo cambiaba la expresión del rostro de su hijo. Notó la sonrisa de Ana, y por primera vez en muchos meses, en su corazón no se instaló la irritación o la decepción al ver a su hijo, sino algo nuevo, parecido a una luz de esperanza. No retiró el ultimátum, pero en ese momento comprendió que no se había equivocado en los métodos, sino en algo más, algo que ni el dinero ni los mejores especialistas podían sustituir. En algo inherente a esa chica obstinada y desobediente, decidió abstenerse y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. La palabra «todavía» se convirtió para Ana en un faro de esperanza. Derribó la barrera que ella consideraba insuperable. El ultimátum de Richard y la fría mirada de Catherine se disolvieron en su mente, dejando solo a Leo, que le tendió una mano amiga. A partir de ese día, el invernadero se convirtió en su santuario. Cada día, olvidándose del horario, iban allí para restaurar juntos la belleza, limpiando los escombros, sacando las macetas viejas y puliendo los cristales. Ana compartía con él con gusto sus conocimientos sobre las plantas. Le hablaba de su crecimiento, de cómo absorben el agua y se estiran hacia el sol. Se expresaba con frases sencillas y cortas, sin esperar respuesta por su parte, solo llenando el silencio con su suave voz. Leo escuchaba en silencio. Ella no le prestaba atención, pero notaba cómo él se quedaba quieto cuando ella empezaba a hablar, cómo sus movimientos se calmaban. Era como si absorbiera la información, como la tierra seca absorbe el agua de lluvia. La ira ardía en el pecho de Catherine. Su mundo perfectamente controlado se desmoronaba. Veía a Ana y Leo volver del invernadero con las manos y las uñas sucias de tierra, pero con una armonía interior extraordinaria, como si hubieran encontrado algo en común en su distanciamiento del resto de la casa. Catherine
intentó intervenir en varias ocasiones. «Ana, esto es simplemente inaceptable», dijo una vez, deteniéndolos en la puerta. «¿Le permites revolcarse en el barro, lleno de gérmenes? Es antihigiénico y peligroso para su salud. Corran inmediatamente al baño y luego pónganse a estudiar». Pero esta vez Ana no se distrajo. Miró directamente a los ojos de Catherine y en su mirada no había ni una pizca de miedo, solo una tranquila determinación. «Hoy Leo ha plantado una semilla por primera vez», dijo en voz baja, pero con seguridad. Durante 2 horas estuvo completamente absorto en el proceso y mantuvo la calma. En su opinión, eso es mucho más importante que mantener la esterilidad. En este momento, lo más importante para él es la estabilidad nerviosa, más que tener las manos perfectamente limpias. Catherine se quedó impactada por tanta descaro. No estaba acostumbrada a que su personal de servicio se atreviera a contradecirla. «Ana, estás exagerando. Eres una empleada y tu deber es cumplir las instrucciones que se te dan. Y yo te digo que esto es peligroso para el niño». «Veo que realmente le ayuda», respondió Ana con calma. «Y mientras siga aquí, haré lo que considere necesario para Leo». Con cuidado, rodeó a Catherine y cogiendo al niño de la mano, lo llevó al baño. Catherine se quedó paralizada en el pasillo, con el rostro contraído por la ira. Esa chica no solo la ignoraba, sino que estaba creando con Leo una conexión especial a la que Catherine no tenía acceso. Su presencia se estaba volviendo cada vez más necesaria, y eso asustaba a Catherine. Furiosa, se dirigió a Richard para quejarse. «Está completamente fuera de control», irrumpió en su despacho. «No obedece ninguna de mis instrucciones. Lleva a Leo a ese agujero abandonado al que llama invernadero. El niño está siempre sucio. El régimen se ha roto. Está socavando mi autoridad y todos los principios que los psicólogos y yo hemos intentado establecer. Tienes que detenerla». Richard escuchó en silencio, sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. Su rostro, como siempre, permaneció impasible. Varias veces revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia que Catherine había instalado en el invernadero, en las que se veía claramente a Ana y Leo trabajando codo con codo. Observó cómo su hijo plantaba con especial atención una semilla en la tierra y cómo en su rostro aparecía una expresión de profunda concentración que Richard nunca antes había notado. «Catherine», dijo finalmente, dirigiéndose a ella, «¿cuántas veces ha tenido un ataque Leo en los últimos 4 días?» La pregunta la pilló por sorpresa. «Bueno, ninguno», admitió con pesar. «Pero es un estado de indiferencia, de ensimismamiento. No es un avance». «Anoche Leo vino a verme mientras trabajaba», continuó Richard, con voz tranquila, como si no la hubiera oído. «Me entregó un dibujo en el que había 2 personitas y una curva verde. No dijo ni una palabra. Simplemente dejó el dibujo sobre la mesa y se marchó. En 3 años, nunca había tomado la iniciativa de acercarse a mí primero. Nunca». Se hizo el silencio en el despacho. Catherine permaneció callada, incapaz de encontrar las palabras. Todos sus argumentos lógicos y convincentes resultaban inútiles ante este simple hecho. El dibujo, un pequeño dibujo, lleno de líneas irregulares, que ahora yacía bajo el cristal de la mesa de Richard. «Sí, no voy a cambiar mi decisión», declaró, volviéndose de nuevo hacia el monitor. «Quedan 3 días, pero quiero ver a dónde la lleva su enfoque. No te entrometas». Era el rechazo más terrible que Catherine podía imaginar. «No la interrumpas». Se puso de su lado sin hacer alarde de ello, pero le dio total libertad de acción. Catherine salió del despacho, atravesada por un frío glacial. Sabía que estaba perdiendo. Esa impostora sin principios le estaba quitando no solo el control sobre Leo, sino también sobre Richard.
Le estaba abriendo los ojos a un mundo en el que su hijo podía ser diferente, y en ese mundo, donde reinaba la naturalidad y la espontaneidad, no había lugar para la perfecta, correcta y estéril Catherine. Y entonces Catherine se dio cuenta de que tenía que actuar con más determinación que nunca. Si no podía deshacerse de Anna con la ayuda de Richard, se le ocurriría otra cosa. Una forma de deshacerse de esa chica para siempre. Catherine se puso manos a la obra sin demora para llevar a cabo su nuevo plan. Cuando Richard se marchó a una reunión tardía, ella hizo una llamada. Al otro lado de la línea respondió un hombre con una voz suave y tranquila, con experiencia en resolver problemas no convencionales. «Necesito toda la información sobre Anna Smith», dijo Catherine sin rodeos. «Su historia, sus familiares, sus contactos. Me interesa especialmente su hermano, David Smith, que vive en la residencia Tranquila Bahía. Averigüe cuál es su punto más vulnerable. Necesito una herramienta que la obligue a abandonar voluntariamente esa casa, y hazlo rápidamente». Para el detective privado que contrató Catherine, este caso era rutinario. Se especializaba en trabajar para mujeres adineradas y vengativas. Al día siguiente, la clienta recibió un informe detallado en su correo electrónico protegido. No había nada ilegal, nada impactante. Solo la narración de un destino difícil, el sacrificio y el amor ilimitado por su hermano. Pero para Catherine, era justo lo que necesitaba para convencerse de la vulnerabilidad de Anna. El nombre de David y la pensión donde vivía quedaron al descubierto. El detective descubrió que el Puerto Tranquilo había pasado recientemente una inspección de los servicios sociales. Durante la inspección se detectaron infracciones menores relacionadas con la plantilla y el estado de algunas habitaciones. Nada grave, pero suficiente para crear un escándalo. Catherine sonrió. Ya tenía un plan. Los 2 últimos días de la semana de prueba para Anna pasaron como en un sueño. Se sumergió por completo en el mundo de Leo y su pequeño jardín en el invernadero. Juntos plantaron semillas de tomates en una gran caja. Anna dibujó caras divertidas en los palitos y los firmó como la familia Tomate. Leo miró los palitos durante un buen rato y luego, por primera vez, se rió en voz baja. No era solo un sonido, sino una risa infantil auténtica, sincera y sonora, que hizo que Anna se quedara paralizada de alegría y no pudiera creer lo que oía. Hacía tanto tiempo que no oía ese sonido que casi había olvidado cómo era. En ese momento, sintió una felicidad auténtica y pura. Ya no pensaba en el despido, solo pensaba en que al día siguiente comprobarían si habían brotado los primeros brotes. Richard también oyó esa risa. Se pegó a la puerta del invernadero, entreabierta solo unos centímetros. Inesperadamente para él mismo, había vuelto a casa antes de lo habitual, como si lo guiara algún impulso interno. Y cuando oyó la risa de su hijo, algo se rompió y se desmoronó en su corazón. Todo su muro, construido con cinismo, control y bienestar material, se cubrió de grietas. Le vinieron a la memoria momentos en los que Leo reía igual, cuando era muy pequeño, antes de que su mundo se derrumbara. Richard sintió un dolor agudo, casi físico, el dolor del tiempo perdido, de su impotencia. Observó a Anna, que estaba sentada en cuclillas junto a su hijo, y también se reía. Y en ese momento la vio por primera vez no como una profesional, no como un medio para alcanzar un fin, sino simplemente como una mujer que había logrado lo que él no había podido: dar alegría a su hijo. En silencio, cerró la puerta y se dirigió a su despacho. Se sentó a la mesa, tomó en sus manos el dibujo inapropiado de su hijo y lo miró durante un largo rato. Su decisión era definitiva. Llegó el último día.
El séptimo. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Catherine estaba anormalmente alegre y no paraba de hablar de los planes para la boda, como si todo siguiera igual. Richard permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Ana, por su parte, se sentía tranquila. Había hecho todo lo que había podido. Había sido sincera con Leo y consigo misma. Fuera cual fuera la decisión de Richard, sabía que había hecho lo correcto. Después del desayuno, como de costumbre, se fue con Leo al invernadero. En medio de la regada de su pequeño huerto, sonó el teléfono de Ana. En la pantalla vio el número de Tranquilo Puerto y su corazón se llenó de inquietud. «Hola», dijo ella. «Ana, ven inmediatamente». La voz de la directora, la señora Davison, temblaba de nerviosismo. Ha ocurrido algo terrible. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha ocurrido a David?, preguntó Ana con inquietud. Leo, al notar su nerviosismo, se quedó quieto y la miró con sus profundos y pensativos ojos. Alguien llamó de forma anónima a los servicios sociales. Vinieron con una inspección sorpresa. Dicen que las condiciones en nuestra casa son terribles, que maltratamos a los pacientes. Le han encontrado un moratón en la mano a David. Ayer tropezó y se golpeó con la mesita. Ya sabes lo despistado que es. Pero no quieren escuchar. Están convencidos de que es una marca de golpes. Quieren privarle de su libertad, Ana. Enviarlo a un centro de acogida. Eres su única tutora. Tienes que estar aquí. Ahora mismo. El mundo de Ana se derrumbó. Era su peor pesadilla. David en manos de funcionarios indiferentes, en una institución estatal donde no sobreviviría. No podía ser. Era un error monstruoso. «Me voy», fue todo lo que pudo decir por teléfono. Dejó el teléfono, con las manos temblorosas. Miró a Leo, que se había pegado a su pierna, asustado. Tenía que irse, ahora mismo. ¿Pero cómo? No podía simplemente marcharse. Tenía que decírselo a Richard. Salió corriendo del invernadero, arrastrando consigo al niño asustado. Entró corriendo en la casa y se topó con Catherine en el vestíbulo. «¿Qué pasa, Ana? ¿Por qué tanto pánico?», preguntó fingiendo sorpresa. «Tengo que irme urgentemente», exhaló Ana, apenas recuperando el aliento. «Mi hermano tiene graves problemas. Necesito un coche». En los ojos de Catherine se leía una sincera compasión. «Dios mío, qué horror. Por supuesto, por supuesto. Ahora mismo daré instrucciones para que el chofer te lleve. Corre, recoge tus cosas». «Pobre, pobre niño». Ana miró a la mujer con ternura. Quizás se había equivocado en su juicio sobre ella. Quizás después de todo, tenía bondad en su corazón. Ana corrió a su habitación a coger su bolso y el teléfono. En ese momento, Catherine entró en el despacho de Richard, que estaba hablando por teléfono, cancelando todas sus citas previstas para el resto del día. «Richard, querido, le ha pasado algo malo a Ana», dijo con tristeza en la voz. «Tiene algún problema con su hermano y tiene que marcharse urgentemente. Ya le he llamado un taxi». Richard colgó lentamente el auricular y miró a Catherine con una mirada seria y pensativa. «¿Has llamado a un taxi?», preguntó en voz baja. «Sí, tiene que darse prisa». «Solo intentaba ayudarla», respondió Catherine con una sonrisa imperturbable. Ana salió corriendo de su habitación y vio a Richard de pie en la puerta del despacho. «Señor Blackwood, lo siento, tenía que…», comenzó a decir, pero él la interrumpió con un gesto. «Lo sé, Catherine me lo ha dicho». Su voz era tranquila, pero se percibían en ella nuevos matices desconocidos. «¿A dónde vas?». «Al albergue Puerto Tranquilo. Está a las afueras de la ciudad. Quieren llevarse a mi hermano». «¿Vas sola?». «Sí. ¿Quién si no? Tengo que estar allí». La desesperación se reflejaba en su voz. Richard miró a Leo, que se aferraba al dobladillo de su vestido y no lo soltaba. Luego volvió a mirar a Ana.
No, dijo categóricamente. No irás sola. Iremos todos juntos. Catherine se quedó paralizada. Su máscara de perfecta compasión se resquebrajó. ¿Qué? Richard, eso es una locura. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los problemas de su hermano? Y llevar a Leo allí es simplemente impensable. Esto me concierne personalmente, declaró Richard con dureza, con un tono de voz que Catherine no había notado antes. Ana es mi subordinada, y ahora se encuentra en una situación difícil, y Leo no puede estar sin ella ni un segundo. Prepárate, Catherine, salimos en 5 minutos. Su mirada no estaba dirigida a ella. El camino hasta el puerto tranquilo estuvo impregnado de un silencio gélido. Ana, sentada en el asiento trasero y abrazando a Leo, no podía deshacerse de sus pensamientos sombríos y le daba vueltas a la cabeza a los peores escenarios posibles. Catherine, sentada a su lado, miraba ostentosamente por la ventana, con los labios apretados. Su plan impecable se había derrumbado y ahora tenía que jugar a este juego absurdo. Richard conducía en silencio, con el rostro tenso e inaccesible. No miró ni una sola vez por el espejo retrovisor. Al llegar a la pensión, lo que vio superó las peores fantasías de Ana. Delante de la puerta había un coche de los servicios sociales y en el vestíbulo reinaba el ajetreo. 2 empleados con trajes oficiales, un hombre y una mujer, con expresiones sombrías en sus rostros, reprendían con tono severo a la pálida señora Davison. Ana, sin perder tiempo, dejó a Leo y Richard y entró corriendo. ¿Dónde está David? ¿Qué ha pasado?, preguntó, acercándose a la directora. Ana, gracias a Dios, exclamó la señora Davison. Ya están en su habitación. No aceptan ninguna excusa. Dicen que tienen una carta anónima sobre un caso de violencia. La inspectora, al oír su voz, se volvió. Se llamaba señora Hobbs y desprendía el frío de la maquinaria burocrática. ¿Es usted Anna Smith, la persona responsable de la tutela de David Smith?, preguntó manteniendo un tono oficial. Sí, soy yo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué quieren llevarse a mi hermano? De acuerdo con la Ley de Protección de los Derechos de los Ciudadanos Incapacitados, tenemos información confirmada sobre las lesiones físicas de su hermano, obtenida durante el examen inicial. Las condiciones de su internamiento en este centro suscitan serias preocupaciones, y estamos obligados a garantizar su aislamiento inmediato en un lugar seguro para llevar a cabo una investigación más exhaustiva. Richard entró en el vestíbulo llevando a Leo de la mano, y Catherine los siguió a regañadientes. La llegada de un invitado tan distinguido cambió inmediatamente el ambiente. Los inspectores se enderezaron y los ojos de la señora Hobbs brillaron con asombro. «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó ella, tratando de mantener su tono autoritario. «Me llamo Richard Blackwood. La señorita Smith trabaja bajo mi dirección y estoy dispuesto a prestarle toda la ayuda que necesite», dijo manteniendo la calma. A continuación, se dirigió a Ana. «Lléveme a ver a su hermano». La habitación de David era pequeña, pero estaba muy cuidada. Él estaba sentado en la cama, observando con inquietud a los recién llegados. Junto a él estaba el segundo inspector. David, un joven alto y delgado con los ojos muy separados, como los de Ana, se levantó de un salto al ver a su hermana y corrió hacia ella. «Ana, son horribles», murmuró con voz un poco ininteligible. «No pasa nada, David. Estoy aquí. Nadie te hará daño». Ana lo abrazó y le acarició la espalda. Vio un pequeño moratón a su lado en su antebrazo. ¿Es ese moratón? Ayer me ayudó a mover la mesita y se golpeó. Siempre ha sido un poco torpe. Sus palabras no sirven como prueba, afirmó con firmeza la señora Hobbs. Necesitamos un informe oficial y el dictamen de un médico. Richard observaba en silencio lo que sucedía. En los ojos de David vio auténtico miedo,
y en los gestos de Ana, una ternura desesperada. El moretón en el cuerpo del niño no dejó lugar a dudas para Richard. Marcas como esa aparecen en los niños decenas de veces cada semana. Entonces su mirada se posó en Catherine. Ella estaba de pie junto a la puerta, tratando de mantenerse al margen, pero se notaba la tensión en su rostro. Deseaba demasiado que todo terminara con el despido de David. Y Richard, maestro en psicología, cuyo imperio se había construido sobre la capacidad de leer a las personas y adivinar sus motivos secretos, de repente lo comprendió todo. La llamada anónima, la hora exacta, el golpe en el punto más vulnerable de Ana. Todo ello se entrelazó en un único y repugnante cuadro. Sin decir una palabra, cogió el teléfono y marcó el número deseado. Arthur, necesito tu ayuda urgente. Te enviaré la dirección. Ahora mismo, los representantes de los servicios sociales están intentando sacar ilegalmente a una persona de una residencia privada debido a una sospechosa llamada anónima. Es necesario que sigas atentamente cada uno de sus pasos y que impugnes cada una de sus acciones. Y por favor, llama al servicio de seguridad. Necesito averiguar el número desde el que se hizo la llamada. Inmediatamente. Tras terminar la conversación, colgó el teléfono y miró fijamente a la señora Hobbs. Mi abogado, Arthur Wells, ya está preparando una apelación contra sus acciones ante las autoridades superiores. A la espera de su llegada, no abandonaremos este lugar. El examen se llevará a cabo exclusivamente en presencia de un médico independiente, al que invitaré de inmediato. Los inspectores se miraron entre sí. El nombre de Arthur Wells era famoso en los círculos jurídicos. Se le consideraba el abogado más prestigioso e inflexible de la ciudad. Nadie quería tener nada que ver con él. Trabajamos dentro de los límites de nuestras competencias, dijo tímidamente la señora Hobbs. Sus competencias tienen sus límites. Donde comienza la ley, respondió Richard con indiferencia. Y estoy seguro de que usted acaba de sobrepasarlos. Mientras discutían, Ana tranquilizaba a David. Leo, que había permanecido en silencio todo ese tiempo junto a su padre, se acercó de repente a David y le entregó su piedra pulida. David miró con sorpresa al niño y luego a la piedra. Lo tomó con cuidado y lo apretó en el puño, y sus rasgos tensos se suavizaron un poco. Ese gesto silencioso de apoyo solo lo entendían ellos dos. Una hora más tarde, el asunto estaba zanjado. El abogado de Richard y un médico independiente realizaron un examen que confirmó que el hematoma era consecuencia de un accidente doméstico. En relación con esto, se presentó una denuncia contra las acciones de los servicios sociales. En 10 minutos, el servicio de seguridad de Richard determinó que la llamada anónima se había realizado desde un teléfono desechable comprado en efectivo en una tienda situada cerca de la casa de los Blackwood. El teléfono había sido comprado por una mujer cuya descripción coincidía perfectamente con la de Catherine. Después de que los inspectores se marcharan con el rabo entre las piernas, Richard se acercó a Catherine, que permanecía en silencio en el vestíbulo, con una expresión impenetrable en el rostro. Cuando vuelva, tus cosas no deben estar en mi casa, le susurró, dirigiéndose solo a ella. El chofer te llevará a donde quieras. No habrá boda. Nuestra historia ha terminado. Richard, no tienes derecho, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas de ira. ¿Le crees a ella y no a mí? Catherine, me baso en los hechos, y los hechos hablan de tu inclinación a cometer los actos más bajos para conseguir tus objetivos. Has utilizado a mi hijo, has intentado destruir la vida de 2 personas inocentes. Ha cometido un error irreparable. Vete. Él se dio la vuelta y regresó a la habitación donde estaba David, dejándola sola en medio del vestíbulo. Sus ilusiones de felicidad se habían hecho añicos.
había fracasado. Por las tardes regresaban a la mansión. La casa parecía extraordinariamente silenciosa y vacía sin Catherine. Richard, para evitar incidentes similares en el futuro, pagó la reparación de la calefacción en Tranquil Harbor y contrató a un asesor jurídico permanente para la pensión. David estaba bajo una protección fiable. Cuando Ana acostó al cansado pero tranquilo Leo, Richard la invitó a su despacho. La pesada carpeta con su contrato ya no estaba sobre la mesa. «Ana, te pido perdón», dijo, y en su voz no había ni rastro de la indiferencia habitual. La miró directamente a los ojos. «Mi comportamiento ha sido irresponsable. Te veía solo como un medio, un instrumento para resolver un problema. No te veía como una persona. Solo hoy he visto de lo que eres capaz de sacrificarte por tu hermano. He visto tu fuerza interior y tu bondad, y he comprendido el estúpido error que he cometido». Se dirigió a la mesa y tomó en su mano el dibujo que había hecho el niño. «Mi hijo llevaba 3 años sin tocar las pinturas, y casi el mismo tiempo sin reír. Tú me lo has devuelto, y nada, ni siquiera la mayor cantidad de dinero, podrá reemplazar eso. El contrato que firmaste ya no tiene validez». Ana apenas podía creer lo que oía mientras lo miraba. «Pero, ¿y mi trabajo?», preguntó con dudas. «No te veo como una empleada», dijo él. «Quiero que formes parte de nuestra familia, si es que estás de acuerdo, claro. Para mí es importante que criemos juntos a Leo, no como jefe y subordinada, sino como amigos a los que ambos quieren». Por fin, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron de los ojos de Ana. No eran lágrimas de tristeza o vergüenza, sino de alegría y liberación. «No sé cómo expresar mis pensamientos», susurró apenas audiblemente. «No digas nada», se acercó a ella y con sorprendente delicadeza, como si no quisiera romper la fragilidad del momento, le tocó la mano. «Simplemente quédate aquí». Pasaron las semanas y la casa de los Blackwood se transformó de forma gradual, pero inevitable. La atmósfera estéril de museo dio paso a la comodidad. En la brillante nevera de acero inoxidable lucían los dibujos de Leo, sujetos con divertidos imanes con forma de verduras. En la amplia sala de estar, donde antes reinaba la austeridad de los objetos de diseño, ahora había cómodos cojines y una manta en el suelo, creando un espacio acogedor para leer. Ana fue la impulsora de los cambios, pero Richard los aceptó con evidente sorpresa, al darse cuenta de que su mansión se estaba convirtiendo por fin en un verdadero hogar. Él mismo también estaba experimentando cambios. Su horario de trabajo se había vuelto más flexible. La jornada laboral no terminaba tarde por la noche, sino a las 6 de la tarde, ya que a esa hora Richard, Ana y Leo siempre se reunían alrededor de la mesa. Durante la cena, escuchaba con placer cómo Ana compartía las noticias sobre sus éxitos en el invernadero, o cómo Leo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, hablaba de la forma de una nube que había visto durante el día. Richard cada vez hablaba menos de negocios, prestaba cada vez más atención a las conversaciones sobre la vida. Ana también floreció. La timidez y el miedo constante desaparecieron de sus ojos. Se movía por la casa con la seguridad de una anfitriona, pero sin la actitud altiva y autoritaria de Catherine. Era el alma de la casa. Una noche, cuando Leo ya se había dormido, se quedaron solos en la sala de estar. Fuera lloviznaba suavemente. «He estado pensando en tu futuro, Ana», dijo Richard de repente, rompiendo el silencio. «Dejaste la universidad por David. ¿Has pensado alguna vez en volver a estudiar?» Ana lo miró con sorpresa. Llevaba tanto tiempo sin prestar atención a sus deseos, que su pregunta le pilló por sorpresa. «Yo... sí, me gustaría. En su momento pensé en estudiar psicología infantil, especializarme en trabajar con niños con necesidades especiales.
Pero eso quedó en el pasado. Puede que esté muy cerca, dijo él. Quiero que entiendas que, si quieres estudiar, yo me haré cargo de todos los gastos de tu educación, sea cual sea. No lo veas como un pago, sino como una inversión. Una inversión en nuestra familia. Pronunció una vieja palabra de negocios, pero ahora adquiría un matiz completamente nuevo para ella. En ella escuchó preocupación y se le hizo un nudo en la garganta. Gracias, Richard. Es realmente muy valioso para mí. Significas mucho para nosotros, dijo él, sin más. En el silencio, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia, se miraron por primera vez no como empleador y empleada, ni como compañeros en la educación, sino simplemente como hombre y mujer. Entre ellos surgió algo emocionante, indefinido, pero ya palpablemente real. Al cabo de unos meses, la vida adquirió un nuevo ritmo, tranquilo y mesurado. 2 veces por semana traían a David de la residencia, y esos fines de semana se convirtieron en algo especial para todos. Pasaban juntos un tiempo que se llenaba de un significado especial. David y Leo encontraron entre ellos un lenguaje no verbal, basado en rituales comunes y un entendimiento tácito. Podían pasar horas sentados juntos en el invernadero, uno sumergido en el reordenamiento de cuentas de colores y el otro en la contemplación de piedras lisas. A veces, David le enseñaba a Leo una técnica sencilla para tejer pulseras, y el niño, con una concentración asombrosa, intentaba repetir cada uno de sus movimientos. Richard, observándolos, reflexionaba sobre el hecho de que una verdadera familia no se define por los lazos de sangre o las obligaciones. Son personas cuyas vidas rotas se unen de alguna manera, creando un todo. Durante el recorrido por la ciudad, se detuvieron en un semáforo, justo enfrente del restaurante donde Ana había trabajado. ¿No oyes ningún ruido?, preguntó Richard en voz baja. Al mirar el letrero luminoso, Ana recordó la humillación, el miedo que la invadió y la sensación abrumadora de desesperanza. Pero ahora esos sentimientos le parecían ajenos, como recuerdos de otra vida. No, admitió con franqueza. Ya no me queda nada allí. Richard asintió y se puso en marcha. No mencionó que, un mes antes, aprovechando su posición en el Consejo de Inversores, había iniciado una inspección en ese establecimiento. La investigación reveló numerosas infracciones y quejas del personal contra el gerente. Mark fue despedido con deshonra. Richard no lo hizo por interés personal, sino para restablecer la justicia, corrigiendo los errores de un mundo que durante demasiado tiempo había sido injusto con Ana.